Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Edwin Núñez. Realizaremos el video sobre reflexiones finales sobre el curso de didáctica. En el paso número 1 debíamos hacer una carta de compromiso. Esta es una herramienta importante ya que nos comprometemos con la materia, y no solamente con la materia sino con los diferentes compromisos que esto acarrea a nivel personal y también profesional. Uno de los pasos que debemos realizar siempre es descargar el material, revisarlo, leerlo concienzudamente y desarrollar las actividades que están allí descritas, obviamente respetando los tiempos de ejecución, haciendo participación efectiva en el foro, respetando la palabra de los compañeros y con el mejor vocabulario utilizado. Pero no solamente se queda allí a nivel personal, sino también a nivel profesional. Como decía Gamboa en el 2016, a orientar la producción del conocimiento para darle sentido al mundo del educando, porque ese es nuestro objeto. También no solamente a orientar, sino a transmitir un conjunto de valores y normas, como lo decía Durkheim ya hace bastante tiempo, en 1922, a posibilitar que la educación sea un desarrollo integral, y a reflexionar en este carta de compromiso sobre aspectos del entorno sociocultural para dar respuesta a las necesidades de los educandos, a las necesidades educativas, como lo decía Meireu en 1997. Todos estos pasos que utilizamos en la carta de compromiso es con el fin de llegar a un saber disciplinar científico de la enseñanza-aprendizaje, con el objeto de apropiarse del saber, también como lo decía Zambrano en 2005. También elaboramos un cronograma de trabajo semanal, que es supremamente importante esta herramienta de actividades para poder alcanzar los logros y los objetivos propuestos. Vemos que en el cronograma encontramos diferentes tipos de actividades ya en el desarrollo de nuestras funciones educativas. Pueden ser cronogramas de actividades netamente académicas, culturales y de cualquier otro tipo a nivel semanal, puede ser mensual, bimestral, semestral, anual. Entonces es una herramienta súper importante tener este material. En el paso 2 hacíamos una entrevista a una persona ya con algún tipo de experiencia en el acto didáctico y le hacíamos algunas preguntas relacionadas con su quehacer pedagógico. Por ejemplo, teníamos preguntas como cuáles eran las características que debía tener un profesor, un docente, a la hora de planear la clase, y otras diferentes preguntas. Había una pregunta que también me asaltó, que no la coloqué en las encuestas, sino que era referente a si alguna vez había improvisado alguna clase. Y él me decía que sí, que él había improvisado en alguna ocasión, se acordaba él que había improvisado una que otra clase, y que hoy en día también es muy normal que en las instituciones educativas se envíe un profesor a un aula de clase porque algún profesor no asistió, entonces que es un poco, digamos, incómodo, se decía él, orientar una clase de la cual no es su afín. Por ejemplo, por decir algo, un profesor de lengua, ir a dictar de pronto una cátedra o una clase en sí para cuidar este profesor sobre artes o en química en noveno. Entonces decía que es un poco complicado a realizar este cubrimiento. Sin embargo, él me decía que pues, las instituciones educativas tienen unos planes, los cuales ellos siguen para cubrir estas necesidades de los estudiantes en caso de que un docente no se encuentre en la institución. Todo esto nos lleva a que el maestro, en su proceso de formación, como decía Paul Fouquier, era el centro de atracción, el centro principal de la enseñanza-aprendizaje, pero que hoy en día eso ya ha cambiado.
Ahora ya la atención no es el docente, como anteriormente, sino que hoy en día es el estudiante, el niño, en su propia actividad, en sus propias necesidades, intereses personales, sus gustos, su edad. Todo esto debemos tenerlo en cuenta para, en el llegado caso, realizar nuestro cronograma y llegar a nuestros objetivos. En el paso 3 nos daban unas herramientas para tener una lectura efectiva sobre los diferentes saberes de nuestras disciplinas, que no es más que el conocer nuestra área, conocer, por ejemplo, en el caso mío, el lenguaje, la lingüística, que es la parte que abarca el inglés. También el saber del conocimiento pedagógico, que se refiere a reflexiones teóricas, científicas, educativas del discurso. Y el otro, el saber académico, que se refiere a la innovación, la transformación de la enseñanza-aprendizaje desde la experiencia didáctica de diferentes ángulos y métodos de enseñanza. Como lo decía Tardif, es como un formato, un conglomerado de saberes coherentes, disciplinarios, de diferentes experiencias de docentes. Entonces no se queda solamente en un solo saber, sino es un conglomerado de todas ellas. Hay algunos autores que están, digamos, a favor de la teoría más que de la práctica. Por ejemplo, autores que encontramos como a Ingerman en el 2005, García, Loredo, Monroy y Reyes, que están a favor del componente teórico, dicen que les da un alto valor más que al práctico. Pero también en el componente práctico encontramos autores que le dan bastante valor a este componente, como por ejemplo Cruz, a decir que la experiencia, los aciertos, desaciertos que podemos encontrar en el componente práctico nos ayudan a innovar, a transformar y a hacer como una reingeniería en pro de la educación y del conocimiento basado en la práctica. Esto también es de Cruz en el año 2011. Otra actividad que realizamos fue la transposición didáctica, que pues obviamente son términos nuevos para nosotros como estudiantes y futuros docentes, que es tener un conocimiento disciplinar, teórico, científico, como lo hablamos anteriormente, y todo este sistema de conocimientos profesionales, sí, como simplificarlos y llevarlos de una manera más amena y sencilla al educando en el conocimiento escolar, es decir, como aterrizarlo, todo este conocimiento científico a nivel del estudiante. También realizamos una exposición en cuanto a la observación en el simulador, donde nos daban diferentes casos y nosotros lo que teníamos que hacer en este ejercicio real de situaciones era buscar cuál era la mejor solución a esta problemática. Lo que son situaciones realmente reales que se encuentran en las instituciones cuando se conoce un problema o se enfrenta a un problema o una dificultad, poderle darle solución de la mejor manera. Obviamente todo esto son términos algunos nuevos, otros que pues ya de acuerdo al curso de didáctica ya teníamos algún conocimiento. Nos ha servido mucho para darnos cuenta de cómo orientar una clase. Cuando veíamos también, me llega a la memoria, en el momento que hacíamos la observación de las clases o observación participante, llenábamos los formatos, veíamos cómo los docentes realizaban las diferentes planeaciones, cómo se preocupaban por llegar al estudiante de alguna otra manera, en la ejecución y en la misma evaluación de los diferentes aspectos que ellos tenían disculpen, para llegar a mejorar de pronto esos casos en los cuales la clase ellos veían que de pronto no fluía de la mejor manera y que esto les servía para poder de alguna manera en un futuro subsanar y poder mejorar en sus enseñanzas directamente en la hora de clases. Entonces todas estas reflexiones nos permiten tener diferentes visiones, diferentes puntos de vista de diferentes autores, y ya en la práctica
cómo poderlo aterrizar a los estudiantes. Entonces, muchas gracias, ha sido bastante la información que hemos recibido del curso y muchas gracias por su atención.